un lindo y hermoso jueves, muchas, pero muchas bendiciones. Bueno, nos hemos gozado en estos días con estas grandes historias de estos grandes hombres del Señor. A hoy, pues tenemos aquel primer hombre que escribió los 5 libros pentateucos de la palabra de Dios, Moisés. Vamos a ver qué nos dice, cómo vivió él en Egipto. Pastor, gracias. Bienvenidos a nuestro estudio de la lección de escuela sabática nuevamente. Y antes de ir a la historia de este fascinante hombre de Dios, Moisés, nuestra lección habla de hacer tesoros en el cielo, de poner la vista en el cielo y no en las cosas de esta tierra, porque donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y Moisés es un ejemplo claro de esto. Pero antes de eso, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios sobre el estudio de su palabra. Amante Padre Celestial, humildemente te pedimos que tu Espíritu Santo tome control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, y que impresione el corazón de cada uno de nuestros oyentes con la verdad tan grande de que de nada nos sirve lograr las cosas de este mundo si perdemos la vida eterna. ¿Qué servirá ganar todo el mundo y sin embargo perder nuestra alma? Ayúdanos a entender esta gran verdad a través de la historia del gran hombre de Dios, el libertador del pueblo de Israel, Moisés, y que las lecciones de su vida nos alienten a tomar las decisiones que él tomó para estar de parte de Dios y de su pueblo, no importa lo que le costase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comienza tú. Bien, pues vamos a ver, la lección es interesante, pero también ustedes saben, el espíritu de profecía más que nada nos habla de este gran hombre y este personaje. Vamos a ver esta primera cita que nos dice sobre la historia de este hombre de Dios. Y nos dice ahí en el libro que lleva por nombre Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 338 y 339. Dice aquí: la fe de Moisés lo condujo a mirar las cosas que no se ven, las cuales son eternas. Abandonó los espléndidos atractivos de la vida en la corte, porque allí estaba el pecado. Abandonó los aparentes bienes presentes que solo podían conducir a la ruina y a la destrucción. Los verdaderos atractivos, los eternos, tenían gran valor para él. Los sacrificios de Moisés en realidad no eran sacrificios para él, era cambiar unos bienes presentes de aspecto engañoso por otros seguros, elevados e inmortales. Y bueno, pastor, la verdad es de que ver, y sí, la historia nos habla de cómo vivía Moisés, a donde en realidad, aunque su madre por temor los sacó y lo llevó, no lo llevó, sino lo soltó, pero Dios ya lo estaba guiando desde muy pequeño. Por cierto, el nombre de Moisés significa sacado de las aguas, y hace referencia a eso. En realidad había una sentencia de muerte contra este niño recién nacido, porque se había mandado a matar a todos los hijos de las mujeres israelitas por orden de Faraón. Pero Dios tenía otros planes para este niño. Y qué increíble la historia, ¿verdad? La madre lo pone en una cestita de juncos en el río Nilo. La princesa viene a bañarse en el río con las doncellas. Ve la cestita. Y cuando miró a ese niño tan precioso, tan lindo, se enamoró a primera vista de él y decide adoptarlo como su hijo. Ella sabía quién era. Dijo, esto es de la hebrea, porque les han
mandado a matar a sus niños, pero yo lo voy a adoptar para mí. Ahí se ve la providencia de Dios, lo que Dios tenía planeado desde su niñez. Y qué tremendo, ¿no? La hermanita María estaba cuidando al niño. Y cuando ve a la princesa, corre y le dice: ¿quieres que te consiga una mujer que te lo cuide, que te lo guíe? Amante. Una nodriza, ¿verdad? Y la princesa dice: sí, consíguemela. Y claro, le trajo a su propia madre. Pero yo pienso en la madre de Moisés, en Jocabed. Ella sabía que los días estaban contados, que un día la princesa lo iba a venir a reclamar porque lo había adoptado como su hijo. Solamente tenía 12 años para educarlo, pero la enseñanza que esa madre le dio en esos primeros 12 años fue lo que lo llevó a Moisés a tomar la decisión correcta de echar su suerte con el pueblo de Dios, como acabamos de leer, para ser maltratado con el pueblo de Dios. Bueno, la historia de Moisés es fascinante, ¿verdad? Yo, pastor, digo, ¿quién dejaría los lujos? ¿Quién dejaría todos los servicios que se le brindaban para ir a sufrir a otro lado? Sí, verdaderamente. Y ¿sabes lo que me impresiona? Que la educación de niño pudo más que la educación que recibió en la corte, porque él también vivió muchos años en la corte, tuvo todo, era el hijo de la princesa, es decir, el nieto del rey. Corría en la corte, era su casa, pues sí, en el palacio. Él tenía toda la mejor comida, los mejores vestidos, todo. Y la Escritura nos dice que él tuvo que dejar todo eso y desaprender todo eso. Vamos a ir al texto que nos habla de esto en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Dice, comenzando allí con el versículo 24. Léelo. Por la fe, 11:24. Sí, es que puso Hechos y es Hebreos. Sí. Perdón, no había visto. Okay. Ahí está. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¡Wow! Escogiendo antes, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí viene el punchline, aquí viene lo grande de esta historia, que es lo que ilustra nuestra lección de escuela sabática, el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Oh, esto es algo tremendo. Los lujos. Egipto era el imperio más grande de esa época, con lujos tremendos. Si Moisés hubiera escogido seguir lo que su madre había preparado para él, porque él era el próximo a sentarse en el reino, él hubiera llegado a ser el faraón del imperio más grande de aquella época. Si él hubiera escogido eso, hoy en día podríamos ir, como yo he ido muchas veces, a ver las momias de los faraones. Y ahí estuviera Moisés como momia. Eso es lo que le hubiera tocado. Pero mira la diferencia. Abandonó todo lo que este mundo le ofrecía porque tenía la vista puesta en el galardón. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en el reino eterno y en los tesoros allá y no en los de la tierra.
y en lugar de estar momia, como todos los demás faraones, hoy está vivo y está en el cielo. Es algo increíble. Claro, él era un hombre de fuertes emociones. No era nada fácil. Llegó a matar a un hombre, llegó a ser un asesino. Eso lo quería preguntar, pastor. O sea, ¿cuál es el error de Moisés? ¿Matar al Egipto? Bueno, ¿apresurarse a las cosas que Dios ya había provisto para él? No sé si él se apresuró, pero eso muestra que era un hombre que actuaba por el momento, o sea, por sus emociones. Y él no lo pensó. Realmente era una injusticia lo que él vio, pero él era el hijo de la hija de Faraón. Y eso lo ponía en un compromiso tremendo. Por eso tuvo que huir. Yeah. Pero en última instancia, todo Dios lo permite para bien, porque entonces tuvo que pasar 40 años en el desierto apacentando las ovejas, aprendiendo humildad, de ser un príncipe exaltado, de tener todo. Ahora se fue a vivir en una chocita al desierto y a ser un pastor de oveja en preparación. La mensajera del Señor nos dice que él tuvo que desaprender todo lo que había aprendido en la corte de Egipto. Y ahí fue donde él tomó la decisión de echar su suerte con el pueblo de Dios. Realmente lo que él hizo de matar al egipcio fue el impulso del momento. Pero donde su vida cambió fue cuando él huyó y estuvo 40 años, allá se casó y cuidaba las ovejas de su suegro. Lo mismo que estudiamos acerca de Jacob, ¿verdad? Que él también tuvo que trabajar 7 años para su suegro, y cuidar las ovejas. Pero en este caso, allá solas con Dios, en medio del desierto, con las ovejas, aprendió a poner su vista en el invisible. Y eso es lo que dice el versículo que sigue aquí de Hebreos 11, el 26 y el 27. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, la mirada de Moisés estaba puesta en Dios. Y no le importó sufrir con el pueblo de Dios. Por eso dice los vituperios de Cristo. Porque Cristo tampoco le importó sufrir por su pueblo. Quiere decir entonces, pastor, que la madre lo educó, lo preparó para la obra que ella sabía que él estaba escogido. Exactamente. Sí, la mensajera del Señor tiene mucho que decir sobre Jocabed. A veces hablamos del gran hombre Moisés, pero nos olvidamos de Jocabed, su madre, y esa fue la que sentó los principios para que ese muchacho, jovencito todavía, fue de tal manera educado que cuando la tuvo toda, el reino, el imperio, el dinero, las cortes reales, los siervos, las mujeres, todo lo que ofrecía Egipto, porque incluso dice deleites temporales del pecado que podía gozar. Y quién sabe si no aprendió esas cosas malas en Egipto. Pero Dios tenía un plan y él, al darse cuenta de lo que había hecho, huyó. Pero dejó todo atrás porque él tenía la meta fija. Quizás no la logró según el plan de Dios, porque no era el plan de Dios que él cometiera ese error. Otra vez en su vida, más tarde, al final de su vida, él también actuó por impulso.
y cometió el error. Y ese es el gran error de Moisés. Porque de Moisés, la Biblia nos dice en el libro de Números, en el capítulo 12, Números capítulo 12, y en el versículo 3, si quieres leerlo, por favor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Wow. Decir eso es casi decir que Moisés era como nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús fue el que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el testimonio inspirado de Dios es que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en toda la tierra. Es decir, no había otro que alcanzó a reflejar más plenamente el carácter de Cristo que Moisés, pero no había sido así toda su vida. Mira qué manso. Y agarró y mató al egipcio y le enterró por allá por la arena. Entonces tuvo que aprender la mansedumbre. Y si nosotros leemos cómo él en el desierto, viendo esas montañas eternas, viendo de noche ese cielo estrellado, mientras cuidaba el rebaño, comenzó a comulgar con el Todopoderoso. Y Dios le habló y el Espíritu Santo vino sobre él. Y fue allá en el desierto donde él escribió el libro de Génesis y el libro de Job, allá estando en el desierto. Y eso lo preparó, esos 40 años los preparó para sus próximos 40 años de vida, que fue libertar al pueblo de Israel y guiarlo. Y lo que a él le tocó pasar, tampoco ningún hombre tuvo que pasar, aguantar una muchedumbre rebelde, desagradecida, 1,5 millones de personas bajo su cuidado, y todo eso lo tuvo que soportar, todas las rebeldías del pueblo. Y sin embargo, ¿cómo se parecía su carácter al de Cristo? Porque cuando el pueblo pecó después de que Dios dio la ley, y habían escuchado la voz de Dios y le habían dicho a Moisés: habla tú con Dios, no nosotros, porque nos vamos a morir. Y no habían pasado ni 40 días de escuchar la voz tronante de Dios cuando el pueblo estaba adorando el becerro de oro. Pero a mí lo que me impresiona de la vida de Moisés, es cierto, él bajó del monte y cuando vio lo que estaban haciendo, la ira, Elena de White dice que fue una ira santa, se enojó de ver lo que el pueblo estaba haciendo y arrojó las tablas de piedra. Cuando Dios dijo: los voy a destruir por su rebeldía. Y de ti voy a hacer una nueva nación. Dios se lo ofreció, se lo puso en la mano. Y él escogió los vituperios de Cristo, defender al pueblo rebelde, ingrato, en lugar de que su nombre hubiera sido, en lugar de llamarse el pueblo de Israel, se iba a llamar el pueblo de Moisés. Pero no, él defendió al pueblo y dijo: Señor, si raes al pueblo, también quita mi nombre del libro de la vida. Prefirió perder la vida eterna antes que ver que el pueblo de Dios era destruido por su rebeldía, que bien se lo merecían. Ahí otra vez me muestra el carácter de Cristo, porque Cristo entregó su vida, y cuando Él la entregó, era como entregar su vida eterna, porque no podía ver más allá de los portales de la muerte Jesús, pero entregó su vida para salvarnos. Y así Moisés estuvo dispuesto a entregar su vida eterna para salvar a ese pueblo tan rebelde. Cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su misericordia, su gracia para con nosotros. Y al leer todas estas historias de estos hombres victoriosos, de estos hombres que se mantuvieron como viendo al invisible, porque tenían puesta su mente en la promesa, en los tesoros del cielo y no en los de la tierra. Eso es difícil hacer.
Pastor, hay el inicio de Moisés en esa preparación ahora con Dios. A mí me sorprendo si Moisés, con tanta instrucción, un hombre preparado, un hombre en los mejores colegios, en las mejores escuelas, y cuando Dios le dice, vas a ir a sacar a mi pueblo, él dice, Señor, yo no sé hablar. Sí. ¿Era tartamudo Moisés? Sí, sí era tartamudo. Y no podía hablar bien. Entonces era en la forma como él tenía que comunicarse con el faraón. Por eso es que Dios accede a darle a su hermano Aarón como compañero. Aarón, sí. Sin embargo, eso no quita el hecho de que él había estudiado en las universidades de Egipto. Pero como era el hijo de la princesa, él tenía todos los privilegios. Aún si desde niño fue tartamudo, no lo sabemos. O si quedó así después de ver a Dios. Porque Dios se le apareció en la zarza ardiendo. Sí. Y cuando él vio eso, quedó espantado y cayó al suelo. ¿Quién sabe si desde ahí no le quedó su tartamudez? No sabemos, la Biblia no nos dice, pero sí sabemos que le costaba hablar y por eso Dios le dio a su hermano para que hablara en lugar de él. Pero aún así, la fe fue la fe de Moisés. Eso es lo que lo mantuvo. Aún Aarón falló terriblemente. Y Moisés al final de su vida cometió un error. A todos somos pecadores y él era de los principales pecadores, como somos todos nosotros, porque era un asesino transformado por la gracia de Dios. Pero al final de su vida podríamos decir que asesinó a Cristo, porque el Señor le había dicho la primera vez, hiere la piedra. Y la roca era Cristo. Y de ella brotará agua de salvación. O sea, lo que iba a salvar al pueblo de la muerte, porque no tenían agua para beber. Pero la segunda vez, o en esta vez, en lugar de hablar a la piedra como el Señor le dijo, la volvió a golpear. Y eso fue rompiendo el simbolismo de que Cristo iba a morir una sola vez. Por eso digo, volvió por su enojo, porque perdió los estribos al final de su vida a ver la terquedad y la inconsecuencia de ese pueblo, que eran ingratos y se quejaban y habían visto la mano de Dios a lo largo de todos los 40 años. Y entonces, se le fueron los estribos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Como ministros. No sea que después de haber predicado a tanto, nosotros mismos vengamos a cometer los errores como lo cometió Moisés al final de su vida. Eso le costó la entrada. Toda su vida había girado con sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Ahí era donde la promesa de Dios iba a cumplir finalmente. Lo que Dios le había prometido a Abraham, y luego a Isaac, y luego a Jacob, y a todos sus descendientes. Ahora Moisés iba a ser posible el cumplimiento, y no pudo. Quedó antes de entrar a Canaán, por ese pecado que él cometió. Pero se arrepintió profundamente de ese pecado. Dios le dio la oportunidad. Dios lo llevó arriba del monte alto, Nebo, y le mostró toda la tierra prometida. Y le dijo, esta es la tierra que les prometí, se las voy a cumplir. Solo que tú no vas a entrar. Y la mensajera del Señor dice que Moisés lloró amargamente, pero se arrepintió de su pecado
Y Dios le dio la seguridad de que aunque no entraría con el pueblo en la tierra prometida, la tierra donde él tenía su vista puesta, que era la tierra celestial, la patria celestial, la ciudad de Dios, a esa sí entraría. Y así murió Moisés. Dios lo enterró, pero un tiempo después la Biblia nos dice que el dador de la vida, Jesucristo, bajó del cielo a resucitar a Moisés para cumplirle la promesa a él también, porque a pesar de los errores de su vida, era un hombre que se había arrepentido de todo corazón y amaba a Dios. Era un hombre sincero y su arrepentimiento fue sincero. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. No importa los errores que hayamos cometido en nuestra vida, así como los errores de Jacob que estudiamos justamente el día de ayer, ¿verdad? Dios nos perdona siempre que seamos humildes y mansos de corazón y estemos dispuestos a confesar nuestros errores. Que el ejemplo de la vida de Moisés nos sirva. Él es un símbolo de todos aquellos que murieron esperando la promesa, aunque no la recibieron en su vida. Así como tantos que han muerto esperando la venida del Señor y no lo pudieron ver. Pero Él es un símbolo de eso, porque Él murió antes de entrar en la tierra prometida, en la Canaán celestial. Pero el Señor lo volvió a la vida, lo resucitó para que Él pudiera entrar en esa tierra prometida. Y así será con todos aquellos que durmamos en Cristo. Si nos toca bajar a la tumba antes de la venida del Señor, no ver lo que Él nos prometió todavía, Moisés está como ejemplo de aquellos que hemos o habrán de resucitar en el día de la venida de Cristo. Que Él nos bendiga entonces para poder estar preparados para cuando Él venga y estar en paz con Dios como lo estuvo Moisés al morir. Amén. Bendiciones.